Muchísimas gracias, buenos días a todos. Creo que ya son tardes. Es un placer y es un gusto estar aquí con ustedes. De verdad me siento muy honrada eh, de, de poder presentar, sobre todo para mujeres, ¿no? Hace falta que hayamos más mujeres en este sector y el estar aquí con ustedes y con la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, de verdad que es un placer y todo un orgullo. Muchísimas gracias. Pues yo antes de iniciar, quisiera contarles un poco cómo inició mi carrera en los mercados eléctricos. Yo me he dedicado a investigación desde que estaba en la universidad y también hice una parte de inteligencia justo antes de irme a estudiar mi maestría en mercados eléctricos. Cuando inicié en mercados eléctricos, me enamoré de los mercados eléctricos y cuando llegué a trabajar justamente en una comercializada de electricidad, yo me la pasaba leyendo más del 40% del tiempo, entre leyendo y teniendo programas estadísticos en la computadora. Y lo que me decían mis colegas era como, ay, qué padre sería tener tanto tiempo libre como tú para poder estar estudiando, ¿no? O algunos pensaban, solo le están pagando por estudiar. Algunas otras cosas que escuchaba así era, seguro solo está jugando con números. O cuando pedía mayor capacidad para mi computadora o que me compraran un programa estadístico que me ayudara, que fuera mucho más robusto y me ayudara a hacer análisis, siempre lo veían como, no, esos gastos no los hacemos en la empresa, ¿no? Y creo que eso es bien importante, el cómo vemos los datos o cómo vemos el análisis como un gasto y no como una inversión, ¿no? En mi caso, yo considero que sí es una inversión y en la empresa en la que estuve inicialmente, que lo veían justo como un gasto, como, ah, sí, pues que se quede estudiando ahí y está perdiendo el tiempo, realmente con el modelo, el primer modelo que entregué, ese modelo generó ahorros en 3 meses para la empresa de 300,000 euros. Eso quiere decir que ese modelo en 3 meses había pagado mi sueldo por los siguientes 10 años. Eso es una inversión, eso no es un costo. Y eso es lo que tenemos que cambiar ahora, ¿no? Ese paradigma, para mí es importante cambiar ese paradigma de que los datos, tener buenos datos de suficientes y de buena calidad es una inversión para todos. Entonces, eh, voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Bueno, la ciencia de datos y la inteligencia de negocios en el mercado eléctrico. Primero, quisiera compartirles el cómo utilizamos la información o cómo la analizamos. Algunos podrían decir que la inteligencia de negocios es cosa del pasado o que los reportes es cosa del pasado y era algo que se utilizaba antes y que ahora la ciencia de datos es lo novedoso. Y entonces ya no se usa la inteligencia de negocios o ya no se usan los reportes o hacer análisis de datos está obsoleto. Yo considero que no es así. Hay veces que necesitamos solo reportes en el negocio, reportes que nos expliquen qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió ante un fenómeno meteorológico como las inundaciones que tenemos en el centro del país, qué fue lo que sucedió y cuál fue el comportamiento de los precios marginales locales por ese evento, ¿no? También podemos tener la inteligencia de negocios, que la inteligencia de negocios es preguntarnos por qué sucedió, ¿no? ¿Por qué sucedió un aumento de precios? ¿Qué va a suceder con ese aumento de precios? ¿Eso cómo impacta a mi empresa? ¿No? En la inteligencia de negocios, normalmente la pregunta va hacia la empresa. ¿Qué me va a pasar a mí ante este evento y cómo me va a impactar hacia el futuro y si es que necesito tomar decisiones. Siempre la inteligencia de negocios va más enfocada hacia cómo tomo las decisiones y cómo me sirve la información hacia adelante para tomarlas de la mejor manera, ¿no? Después tenemos los análisis de datos y en los análisis de datos nos preguntamos, ¿podemos pronosticarlo?
Entonces hay muchas veces que nos preguntamos, ¿qué fue lo que sucedió con los precios marginales locales en febrero cuando nos cerraron la llave del gas? Bueno, pues aumentaron los precios marginales locales, ¿no? Y eso se puede pronosticar o lo tenemos que definir como un outlier. Los análisis de datos nos ayudan justo a definir que si podemos pronosticarlo, pues probablemente podamos hacer un modelo no muy flexible, pero un modelo que pueda analizar nuestros precios marginales locales y que nos pueda pronosticar de vez en cuando, tomando en cuenta que los outliers no los va a identificar. Son difíciles de conocer. Después tenemos el análisis prescriptivo. ¿Qué queremos decir con el análisis prescriptivo? Es, podemos prever el evento dada información externa. Se pudo prever lo que pasó en Texas. Desde días antes se mandaron comunicados, se mandaron alertas de que venía una ola de frío y que probablemente no iba a alcanzar el gas. Entonces, si podemos preverlo, no solamente es que tengas un modelo estático de regresión donde pronosticas y pues obviamente esa variable donde alguien lanza un comunicado a través de Twitter, pues esa no la tienes contemplada. Para eso quieres un análisis prescriptivo que te permita prever que están pasando cuestiones externas que pueden afectarte en tu pronóstico. Y entonces debes tomarlo en cuenta para tomar una mejor decisión. ¿Y qué hace la ciencia de datos? Pues la ciencia de datos incorpora todo esto desde el bajar la información, el capturarla, en formar bases de datos, en hacer minería de datos. ¿Qué quiero decir? Pues en limpiarlo. Probablemente en ciencia de datos no vamos a tener solo números, podemos tener coordenadas geográficas o podemos tener texto, que tenemos que homologarlo de alguna manera para que se pueda utilizar y podamos entrenar algoritmos y podamos entrenar modelos para que utilicen inteligencia artificial, para que utilicen machine learning y nos den mejores pronósticos, justo como los que nos platicaba ahora Emanuel. Y la ciencia de datos hace que teniendo estas bases de datos tan robustas nos ayuden a responder preguntas como ¿qué quiero que suceda? O ¿qué debería hacer yo para que suceda? Y entonces aquí es cuando cambiamos toda nuestra estructura mental, porque no es qué sucedió con mi negocio, sino más bien es qué quiero que suceda con mi negocio y hacia dónde quiero ir con toda la información que tengo. Porque ahora es muy fácil hacer análisis básicos porque los softwares estadísticos te ayudan a hacer análisis básicos. Pero ahora tienes que ir más allá. Ya tienes mucha información. Ahora, ¿qué haces con esa información? Tienes que entenderla para que puedas hacer que estas cosas sucedan, ¿no? En el caso de Amazon, por ejemplo, lo que hace con tantos datos es que conoce mejor a sus compradores y entonces entre el 40% y el 50% de sus ingresos no vienen de lo que la gente entró a buscar, sino de las compras que realizan por las recomendaciones que da Amazon. Ahora, ¿están peleadas la ciencia de datos y la inteligencia de negocios? Yo pienso que la ciencia de datos y la inteligencia de negocios tienen que ir de la mano, porque podemos tener ciencia de datos, podemos tener unos datos muy bien estructurados, de mucha calidad, sin huecos, hablando de como lo que todos deseamos cuando analizamos datos. Podemos conocer muy buenas técnicas estadísticas y computacionales que nos ayuden a hacer previsiones o hacer pronósticos, a entender qué es lo que está cambiando de todos los factores externos y que me pueden impactar a mí. Puedo conocer y manejar software especializado, pero necesito habilidad para interpretar los datos. De nada me sirve que alguien me diga, mañana el precio van a ser 900 pesos. Pero, ¿qué significan esos 900 pesos para mí, para mi negocio? No es lo mismo si me dices que soy un usuario final,
o si soy un suministrador, o si soy un generador. No es lo mismo cómo interpretar los datos. Y al llevarlo a la inteligencia de negocios, que a lo mejor es como subirlo un poco de nivel a quienes toman las decisiones, ¿no? Si tú vas con tu gerente o con tu director general y le enseñas, mira, es que qué bonito pronóstico, no tengo casi desviación o mis errores son muy pequeños, pues a él no le dice nada si no lo traduces si no lo monetizas realmente, ¿no? ¿Y qué hacemos en la inteligencia de negocios? Pues necesitamos mayor entendimiento del contexto de la industria. ¿Cómo le dices a tu gerente? Este pronóstico, yo digo que va a tener una desviación, pensemos, el día de mañana vamos a tener una desviación del 5%, por lo tanto, considero que deberíamos quedarnos largos en nuestra oferta de venta. ¿Qué significa quedarnos largos? Bueno, tu gerente, ella a lo mejor puede entender que quedarse larga es vender más en el mercado del día en adelanto para poderlo vender en el mercado de tiempo real a un precio más alto y de ahí obtener un poco de ganancia. Debe entender el contexto de la industria. Debes presentarlo de una manera rápida, ágil y que te muestre la información que necesitas para que ella pueda tomar las decisiones. ¿De acuerdo? Necesitamos conocimiento de la regulación. La regulación en el mercado eléctrico es muy compleja. En general, los mercados eléctricos son complejos. Por ahí he escuchado que de las industrias que existen después de mandar un cohete a la luna, de las cosas más complejas que existen son los mercados eléctricos. Y es porque tenemos tantas áreas involucrándose al mismo tiempo y a veces no es intuitivo. O sea, sabemos que si sube el precio del gas, bueno, va a subir el precio de electricidad. Pero ¿qué pasa cuando tu mix energético ya tiende más hacia renovables? ¿O qué pasa con las nuevas baterías y los almacenamientos de los que nos platicaba Emanuel? ¿Cómo van a, a influir en el precio en determinado mercado? Pues a veces no es intuitivo y sobre todo no es intuitivo con estos nuevos elementos que existen en el mercado y que empiezan a tener interacción entre ellos. Entonces es importante también conocer la regulación y qué impacto puede tener en la inteligencia de negocios. Y finalmente, creo que una parte bien importante es la intuición del negocio. Y aquí sí es como el sexto sentido que todas tenemos. eh, ¿Hacia dónde va o qué piensas tú de lo que pudiera afectar al negocio? Eso te lo dan los datos, sí. Las técnicas estadísticas y computacionales te pueden ayudar a entender mejor hacia dónde van las cosas, pero eso es lo que hace la base. La ciencia de datos te da la base, la inteligencia artificial y el machine learning lo que quieren es llegar hacia la intuición de negocio y que esa intuición de negocio sea más sencilla. Eso que tú haces en tu cabeza y que se llama, que lo llamamos sexto sentido, lo que queremos con la ciencia de datos es poderlo incorporar y entregar un resultado. Pero ¿cómo entrenamos a las máquinas y cómo les enseñamos esta intuición de negocios? Necesitas una persona atrás, un recurso humano que le enseñe a la máquina el camino del negocio, cómo lo puedes traducir en dinero, en monetizarlo para, para hacer crecer tu negocio. Continúo. La ciencia de datos en el mercado eléctrico. ¿Les parece que es posible? A mí me parece que sí es posible. Es posible implementar técnicas estadísticas, técnicas computacionales, siempre y cuando sean de una manera flexible, que se ajuste a los problemas específicos de cada empresa
y hablando en toda la cadena de valor. ¿Y por qué digo flexible? Alguna vez a mí me pasó que llegué a utilizar algún modelo en el que el modelo entregaba muy buenos resultados y en 6 meses dejó de entregar resultados y parecía que ahora fallaba el modelo y era un mal modelo, pero ¿realmente era un mal modelo o era más bien un modelo que no estaba ocupándose en el momento exacto y en el momento que debía ocuparse? ¿Qué hacemos cuando hablamos de técnicas, de modelos flexibles? Quiere decir que dadas las condiciones externas y todos los datos con las condiciones que estamos viendo en este momento, se pueden adecuar y utilizar este modelo que funciona bien en momentos de mucha lluvia o un modelo que funciona bien en momentos de mucho calor. Esa flexibilidad de utilizar los modelos y que el machine learning lo puede incorporar y que la inteligencia artificial lo puede incorporar, es lo que tenemos que permitir en la ciencia de datos. No solamente podemos casarnos con un modelo y decir, este es el modelo que utilizamos y esta va a ser la panacea. No, no lo es. Entonces, en la manera en que sean flexibles y podamos utilizar estos modelos en momentos adecuados, con las condiciones que se están suscitando, va a mejorar los resultados que tengamos. ¿Cuáles son los retos que vemos primeramente en los datos? Homogeneizar la información. Si ustedes han trabajado con datos, seguramente les ha pasado que la información, por ejemplo, se llama diferente, ¿no? En México le llamamos precio marginal local, pero en Guatemala se llama precio de oportunidad de la energía. Estamos hablando de lo mismo, a lo mejor tienen un poco de características diferentes, pero al final estamos hablando del precio de la energía, entonces podemos hablar del mismo término. Lo que me ha pasado mucho, por ejemplo, es que datos de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía tienen nombres distintos, hablando de la misma variable. O cuando vas con el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, los datos también son distintos. ¿Qué pasa cuando queremos armar un histórico de precios? No hace mucho en otro curso que di, una chica que está haciendo su investigación para doctorado me pedía información para armar un histórico de precios, pero cuando consultaba a la Secretaría de Energía, pues no tenemos información. La información que se publicaba eran ventas a usuarios, número de usuarios, tarifas. Había generación, pero la generación era muy agregada y era la generación prácticamente de CFE. Y entonces cuando ella quería unir los históricos de los precios que veía en Secretaría de Energía en su sistema de información y los precios que podía obtener del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, no había forma de homologarlos porque no estábamos hablando de lo mismo. Una cosa son las tarifas y otra cosa son los precios marginales locales. ¿Y qué había que hacer? Pues bueno, entender un poco de dónde venían esas tarifas y qué componentes tienen y qué componentes tiene el precio marginal local para ver si puede armar un histórico. En su caso, creo que lo que ella hizo fue cortar su análisis y en lugar de irse hacia atrás, dijo, mejor empiezo con el mercado y su análisis de investigación empezó desde 2016. Entonces, el cómo homogeneizamos la información y cómo la utilizamos para nuestra base de datos, cómo hacemos toda esa minería, es importante y es un reto hacia el futuro. Ahora, en la manera en que más datos existan y que estén más homogeneizados y que haya cooperación entre las entidades al tener datos más robustos, va a mejorar la información y va a mejorar el cómo podemos hacer ciencia de datos dentro de las empresas, ¿no? Otro de los retos es el entrenamiento de los modelos. ¿Cómo hacemos un entrenamiento de modelo o de algoritmo para que capture
una helada donde nos van a cerrar la llave de gas y los precios se van a disparar a $200 el precio de gas. Es complicado porque solo tienes un evento que te ayuda a entrenar tu modelo y con un solo evento difícilmente tu modelo va a reaccionar cuando vuelva a encontrar una situación similar. Y entonces, en la medida en que puedas capturar esos outliers en tu información, en la medida en la que vas a poder hacer más dinero o generar más ahorros. Por ejemplo, si hubo una manera de preverlo que iba a subir el precio del gas a $200, ¿qué haces? Pues tomas la decisión probablemente de comprar un seguro y que ese precio pues no te vuele a los $200 o con una prima de riesgo relativamente puede ser baja. Yo platicando con algunos clientes, con algunos usuarios finales, me dijeron, yo sé que probablemente no vuelva a caer en los $200, pero no me quiero arriesgar a que eso me pase otra vez. Entonces, como no tengo los modelos para poder prevenir eso o preverlo, lo que hago es mejor comprarme un seguro para que mi precio de gas tenga un techo. No un precio fijo o no un piso, sino quiero un techo en donde por arriba de los $6 o de los $7, que $7 ya es un precio muy alto, pero no importa, o sea, yo sé que si se vuela a $200 lo voy a comprar en $7. ¿Okay? Entonces, esa prima de riesgo le puede generar a un ahorro, pero si tu modelo puede capturarlo o te puede ayudar a enviar las señales, probablemente te genere un ahorro en tu empresa. O lo que podemos hacer con nuestros modelos es estar ahí, o sea, tener un modelo en funcionamiento. Yo soy de la idea de que los modelos, una vez que funcionan, tienes que dejarlos correr. Déjalo correr, déjalo que capture más datos. Lo mencionaban hace rato. Entre más datos tengas y entre más información captures, va a ser mejor para tu modelo. Si tú dejas de correrlo, realmente lo que estás haciendo es perdiendo información y probablemente no vas a estar ahí cuando los precios de la energía sean muy altos y puedas recuperarlo. Porque de nada sirve que digas, pero sí era obvio que iba a subir el precio. Sí, claro, cuando estás al día siguiente es muy fácil decirlo, pero cuando tienes a tu modelo funcionando, es difícil estar en el día a día capturando el valor real. Otro de los retos, y yo creo que este es así como el principal, es el cambio en la estructura de la industria. Probablemente todavía no lo vemos y a lo mejor estamos unos años lejos, pero va a llegar. En otras industrias ya vemos cómo el poder de la negociación ha pasado de las grandes corporaciones hacia los usuarios. Y los usuarios finales comienzan a decidir el cómo hacen las cosas. O el ejemplo de Airbnb. ¿Qué pasó con Airbnb? Antes, pues los que ofrecían servicios de hotelería eran estas grandes cadenas y con Airbnb se eliminan las barreras de entrada y ahora lo que tienes es que los usuarios pueden ofrecer su casa como con servicio de alojamiento. Y al ofrecer su casa, entonces expandes la oferta de servicios de alojamiento, reduces los costos y ahora los usuarios tienen mayor poder de decisión. Yo decido si me quiero quedar en un hotel, si es más cómodo quedarme en un hotel o si es más cómodo quedarme en casa de alguien con cocineta, con televisión, con cable, con internet. Probablemente para algunas personas eso sea más cómodo y al pasar a una descentralización de los servicios, los consumidores tienen más poder de decisión. Y eso va a pasar también en la industria eléctrica. Y lo estamos viendo con la generación distribuida. La generación distribuida, ahora las personas pueden generar su propia energía. Y en México estamos muy en pañales porque ni siquiera tenemos la regulación bien establecida. Pero en el momento en que
que podamos explotar esa generación distribuida y de verdad la gente empiece a organizarse para generar su electricidad, porque ya no es genero electricidad para mi casa, lo obtengo y lo que no, pues se lo regreso a CFE y a ver ahí qué hace CFE con él. Con las nuevas tecnologías, con tecnologías como las que Gladiomar nos platicaba de blockchain, podemos ponernos de acuerdo, podemos hacer transacciones peer-to-peer y ya te puedo vender yo la energía directamente y me puedes pagar probablemente a través de blockchain. ¿O qué pasa con la generación distribuida colectiva? La Comisión Reguladora de Energía tiene pendiente en publicar la regulación, o la publicó y la quitó, la regulación de cómo va a ser la generación distribuida colectiva. Imaginen estos nuevos conceptos de tecnología, de blockchain, de contratos inteligentes aplicados a esta nueva estructura en la industria, en la que los consumidores tomamos las decisiones. ¿Qué tal si en mi edificio todos nos ponemos de acuerdo y formamos un colectivo, ponemos paneles solares en el techo y en lugar de nada más decir, bueno, lo que genere de electricidad se va a repartir proporcionalmente y le toca un pedazo a cada departamento y ya, nada más le reduce su tarifa? Está muy acotado. ¿Qué pasa si utilizamos la tecnología y ahora decimos, bueno, de toda esa energía que vendamos, vamos a trazar todas las transacciones a través de blockchain y hagamos un contrato inteligente? Una vez que se llegue a cierto monto acumulado de transacciones y que se pueda utilizar ese dinero, vamos a generar un contrato inteligente en donde esa remuneración se utilice automáticamente para fondear una nueva central eléctrica en la que todo este colectivo que es el edificio donde vivo podamos beneficiarnos de esa generación eléctrica. Ya no solo somos consumidores, ya no nos volvimos generadores, pero no solo para nosotros, sino también podemos vender en el mercado y lo podemos hacer utilizando toda esta tecnología. Me parece que el cambio que va a venir va a ser realmente importante en toda la industria y en cómo consumimos y cómo generamos. Y esa descentralización, a mi parecer, es lo que viene y las utilities grandes queriendo acaparar más del 50%. eh, si no notan este cambio en el paradigma, se van a quedar obsoletas. Y tenemos otros retos del negocio, ¿no? ¿Cómo llegamos a todas estas innovaciones o cómo llegamos a obtener buenos modelos, a generar buenos datos? Necesitamos personal capacitado. Yo muchas veces he escuchado, tenemos que capturar información y tenemos que limpiarla. Ah, que lo haga la becaria. La becaria puede hacerlo. O hay que sacar unos análisis de datos, sacar unos pronósticos. Ay, eso lo haces en Excel, cualquiera lo hace. Y no es así. Entender los datos, conocer qué dice cada uno de esos números y qué cara deberían tener. O sea, a lo mejor no deberías tener texto en un dato, en una variable, o no deberías tener números del orden de millones y de repente tienes un dato que es del orden de millones. ¿Cómo te das cuenta si no tienes un personal capacitado que te ayude a entender todos esos números y a hacer el análisis que necesitas para obtener buenos resultados? Si no le damos la importancia a los datos, si no le damos la importancia a la ciencia de datos, difícilmente vamos a obtener buenos resultados. Otro de los retos del negocio es que empecemos a tomar decisiones basadas en modelos. De la manera en que podamos monetizarlo, va a ser mucho más atractivo y vamos a pensar en esto sí es una inversión y no es un gasto el que ella está ahí leyendo todo el tiempo. No, no es una inversión. A mí me gusta que la gente que trabaja conmigo esté estudiando y que esté investigando y que vea nuevos modelos y nuevas formas de interpretar los datos.
A lo mejor algo que se utiliza para ingeniería mecatrónica, para análisis en ingeniería mecatrónica, puede funcionar muy bien en mercados eléctricos. No lo sabemos. ¿Qué técnicas utilizan? Puede ser que no sea una técnica nueva, pero que nunca se había utilizado en mercados eléctricos y genera buenos resultados. Eso solo lo puedes lograr investigando, estudiando, innovando, imaginándote cosas locas. Las almohadas, yo siempre digo que son súper inteligentes, entonces cuando vas y te duermes un poco y descansas, a tu almohada siempre se le ocurre una idea brillante. Y eso solo lo tienes con constante capacitación y lo puedes lograr para tomar buenas decisiones, ¿no? Y finalmente, otro de los retos del negocio, y creo que es súper importante hoy en día, es la inversión en transformación digital. Y cuando hablamos de inversión en transformación digital, ahora en la pandemia lo vimos, pero no es solamente, sí, tengo transformación digital en mi empresa porque tenemos Zoom o tenemos Teams. Es una parte de la transformación digital, el que podamos estar aquí todos sentados y no importa que no estemos físicamente en el mismo lugar, es todo un logro y es un cambio de paradigma. Pero transformación digital también significa que todos tus procesos que hacías a mano se puedan hacer de una manera automatizada y que empieces a hacer toda esta transformación digital de tu empresa en servicio de algo más. Y no porque le quieras restar trabajo a tus recursos humanos. No, al contrario, lo que quieres es que tus recursos humanos se pongan a pensar y generen cosas brillantes en lugar de estar perdiendo el tiempo en una hoja de cálculo en Excel. Ahora, datos en el mercado eléctrico. Los datos también han cambiado. Antes teníamos como datos muy estáticos o muy puntuales y ahora tenemos muchísima información de datos. En el mercado eléctrico se genera información a millones y en cuestión de segundos. Tenemos el sistema SCADA, los sensores en las redes inteligentes que cada vez nos van a brindar más información. Ahora tenemos sensores en las turbinas de viento, sensores en los paneles solares, imágenes satelitales que nos da información sobre nubosidad y entonces es más fácil pronosticar la generación solar que va a tener un panel. Ese tipo de tecnología probablemente todavía no la vemos en México, pero va a llegar. Hay sensores en las redes eléctricas. En Texas, por ejemplo, ponen sensores en las redes para saber cuánta generación está inyectando una central eléctrica. Y entonces, si tú quieres saber si la nuclear o la eólica está inyectando a su máxima capacidad o lo está haciendo al 50%, lo puedes saber en tiempo real. El competidor directamente. Y eso es a través de sensores y eso te brinda más información. Y eso solo va a ir acumulando, 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 acumulando para hacer un big data que, que debe terminar en ciencia de datos y se debe traducir en inteligencia de negocios. En el caso de la demanda, tenemos medidores inteligentes. Van a llegar, ya están. O sea, no es como que nos falte mucho para que empezamos a tener estos medidores inteligentes ya como a escala masiva y que los consumidores nos volvamos parte de esta descentralización de la industria eléctrica. El Internet de las cosas, por ahí hay refrigeradores que están monitoreando el precio de la energía eléctrica y se pueden desconectar cuando el precio está muy caro y volverse a conectar porque puede permanecer frío un cierto tiempo y volverse a conectar cuando necesita la energía. ¿O qué pasa con la demanda controlable? Yo por ahí conocí a alguien que podía controlar su demanda, no en México, en Estados Unidos, pero que podía controlar su demanda con su celular. Entonces tenía un contrato con su suministrador de energía eléctrica en el que podían controlar su demanda y cuando el precio estaba muy alto le podían desconectar la calefacción, pues podía ir decidiendo qué querías conectar, si la calefacción, si toda la casa, si el sistema de enfriamiento. Podía desconectar todo y recibir una remuneración por eso. Es impresionante cómo podemos lograr cosas teniendo mucha más información.
En los mercados ya sabemos el tipo de datos que se generan: precios de electricidad, precios de gas, ofertas de los participantes, pronósticos de generación, y el ejemplo que ahora les daba, la generación en tiempo real de las centrales eléctricas con estos nuevos sensores en la infraestructura de la red. Y en el caso de la información meteorológica, antes se tenía información de una estación meteorológica. Ahora se analizan múltiples estaciones meteorológicas y se tiene información de todas ellas. También se tienen mayores datos ambientales. Se analiza la nubosidad, se analiza la humedad, se analiza la precipitación, podemos analizar la irradiación solar. La cantidad de información crece, crece y crece. Y nada más para darles una muestra de qué es lo que hemos hecho en N-Gens. Nosotros lo que hemos hecho es una minería de datos. Lo que hemos hecho es homogeneizar la información, capturar de diferentes fuentes: Comisión Reguladora de Energía, Centro Nacional de Control de Energía, Comisión... la Secretaría de Energía, toda esta información que tenemos desagregada por todos lados. Lo que hemos hecho es armar bases de datos que nos ayuden a traducirla en buenos análisis, en buenos pronósticos. No es lo mismo que hagamos un pronóstico de tiempo real a que se haga un pronóstico de corto plazo, un pronóstico de mediano plazo o un pronóstico de largo plazo. No puedes utilizar lo mismo en todos, ni puedes utilizar el mismo modelo, porque el resultado que quieres va a ser distinto y la granularidad va a ser distinta. Entonces, en un pronóstico de corto plazo probablemente necesitemos pronósticos de temperatura y necesitemos ubicación geográfica de cada uno de los nodos y cómo va a estar la precipitación en ese nodo en particular. Y entonces ese pronóstico de corto plazo quieres que tome esa información, que la capture en un modelo de Machine Learning y te arroje un buen resultado para tomar decisiones, ya sea para importaciones o exportaciones, o para presentar una oferta de venta, o si necesitas un costo de oportunidad. En el caso de un pronóstico de largo plazo, normalmente se entregan, pues el precio van a ser, a dar un número, $50. Ok, pero ¿qué significan los $50? No me sirve de nada que me digas, este año va a ser 50, luego 52, luego 53, luego 55. Un pronóstico de largo plazo, y cuando haces una buena toma de decisiones con los datos y con el análisis que has hecho, te da la oportunidad de prever, de hacer este análisis prescriptivo del que hablábamos. Este va a ser tu pronóstico de largo plazo, pero ¿qué pasa si deciden que van a construir una nueva línea que hace falta y que cruza exactamente por donde está tu nodo y que puede afectar los flujos de potencia de tu nodo? Bueno, si construyen esa línea, el comportamiento que puedes ver en tus precios puede cambiar completamente, ¿no? Es un ejemplo, hemos tenido casos así. Puede cambiar completamente, y entonces quieres saber que eso puede cambiar, porque si tú eres el inversionista y tú eres el que va a tomar el riesgo, puede ser que ahorita, sobre todo por cómo tenemos los proyectos parados de inversión en infraestructura, ahorita no tienes visibilidad. Pero si en 2 años o en 3 años se toma la decisión y entonces sabes que ese proyecto va para adelante, probablemente en ese momento sí puedas tomar la decisión y decir, ahora sí, ¿no? O irte preparando, voy comprando el terreno, voy analizando todo, pero me voy con calma, sin hacer gastos muy fuertes, esperando a que sucedan las cosas que necesito para ver hacia dónde quiero llevar mi negocio, ¿no? ¿Cómo aplico esa ciencia de datos y la llevo hacia la inteligencia de negocios y hacia dónde quiero ir? Y entonces nos preguntamos, ¿hay un valor agregado porque
haya una chica que esté estudiando más del 40% del tiempo y que se la pase leyendo y jugando con números? A mí me parece que la respuesta es sí. El que haya alguien dedicándole a investigación y desarrollo genera innovación dentro de tu empresa. Esa innovación te lleva a mejora de procesos, te puede dar eficiencia, lo cual genera ahorros dentro de tu empresa y te brinda conocimiento de manera que tú conozcas mejor a tus clientes, a tus usuarios y conozcas mejor tu empresa, vas a tener mejores estrategias de negocio. Hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias por tenerme aquí y las espero con sus preguntas. A mí me gusta mucho interactuar, así que adelante. Muchas gracias, Nidia. Pues vas a tener que ser víctima de tu éxito porque pues la primera pregunta es cómo nos sumamos a tu equipo de trabajo, porque alguien que comprenda que el estudio y la formación es parte del desarrollo profesional y que muchas veces tiene un espacio significativo en el desarrollo y en la planeación y en el desarrollo de proyectos de innovación. Es algo fundamental. ¿Dónde nos sumamos a tu equipo? ¿Cómo hacemos prácticas contigo? ¿Servicio social? ¿Dónde nos contratan? Yo encantada. Yo siempre he sido de la idea de jalar gente y del mentoreo, que no sé si la traducción es correcta, pero a mí siempre me ha gustado y siempre he apoyado mucho a que se hagan prácticas conmigo. Y lo hice cuando estuve en la Secretaría de Energía, apoyé gente en el Centro Nacional de Control de Energía también, en la Comisión Reguladora de Energía, así recomendaba así de alumnos de, ay, sí, mira, él te puede ayudar o ella te puede ayudar. Recuerdo muy bien, o sea, chicas que estuvieron conmigo ayudándome a implementar lo que fue el monitoreo de mercado en México y armar el primer equipo. Consiguieron trabajo, o sea, terminaron sus prácticas profesionales y se quedaron trabajando para el monitor de mercado. Entonces, yo encantada de tener manos frescas que me ayuden y que estén interesadas en generar más y en innovar y en tener el tiempo, ¿no? Tener las ganas de estudiar y de dedicarle tiempo, ¿no? Ahí está, bueno, en mi presentación está mi contacto. Nosotros somos una pyme, somos pequeños. Hace rato que preguntabas y que decías que no tenías muchas emprendedoras. Estamos presentes. Pero al final, como pyme, siempre necesitamos ayuda y como pymes le entramos a todo, ¿no? Cuando estamos en una pyme te toca entrarle a todo y mientras no tengas miedo de entrarle a todo, aprendes un montón. Claro, y eso enriquece mucho también el desarrollo del modelo de negocio y de la oferta hacia los clientes, ¿no? Porque tienes perspectivas diversas que te permiten integrar todos esos conocimientos para ofrecerle un producto o un servicio de valor pues a los clientes. Entre las cosas que platicaste, tocaste uno de los callos pues en general, que es un tema en todos los sectores, ¿no? Que es el tema de la homologación. Y peor tantito cuando, si tú pusiste como ejemplo algunas entidades públicas que para un mismo concepto utilizan diferentes términos. Y cuando lo vamos haciendo macro, pues viene el problema que en otros países se utilizan otros términos y lo peor es que cuando estamos hablando de diferentes idiomas, pues la cosa se complica mucho más, ¿no? ¿Tú crees que algún tipo de trabajo como el que se hace con los términos de exportación e importación, que hay todo un convenio internacional, el cual define por medio de códigos, ya no de palabras, sino de códigos, pues la dictaminación de las mercancías para determinar su origen y de ahí y poner los tipos de familias para los impuestos del comercio internacional? ¿Tú crees que algo así debería funcionar para los términos energéticos
y facilitar así la homologación. ¿Debiera ser algo que trabajen en la política pública los diferentes países? Un compendio así tan estructurado de códigos como mencionas, me parecería súper valioso. En cuanto a la complejidad, sobre todo por cómo son los mercados eléctricos y cómo son las industrias eléctricas, porque no todas son iguales, no todas te generan los precios nodales, por ejemplo, hay quienes tienen precios zonales o hay quienes tienen precios por país, en el caso de Europa. Entonces, ahí siento que pues realmente no puedes hablar de un precio marginal local o de un precio nodal, porque en realidad no existen, no tienen esos nodos. Y entonces ahí como que todos deberíamos tener el mismo esquema, pero me parece muy valioso el que se intenta hacer una homologación y yo antes que ver hacia afuera, vería hacia adentro, ¿no? Y cuando nosotros estuvimos en la elaboración de las reglas del mercado, una de las intenciones de nosotros era justamente homologar, porque en México se utilizaban muchas palabras para decir central eléctrica y las seguimos utilizando, pero ya sabemos que la formal es central eléctrica, pero se utilizaba planta, se utilizaba generador, se utilizaba central eléctrica, se utilizaba unidad, se utilizaba todo. Y entonces lo que intentamos hacer fue con todas estas definiciones que siempre pueden ver al inicio de cada una de las reglas del mercado y de las disposiciones operativas, justo es homologar y que empecemos hablando el mismo idioma para que sepamos qué es lo que estamos viendo en la información. Y a veces eso funcionó muy bien en la Secretaría de Energía, pero cuando pasamos con la Comisión Reguladora de Energía, tenemos términos que están duplicados en definición o que a veces significan cosas distintas. En Energens también hemos trabajado mucho en esa homologación y en cómo traducir los términos, sobre todo con los mercados de Estados Unidos, ¿no? Que sepas que estás hablando de lo mismo y que nuestros clientes entiendan qué es lo que están leyendo, porque de por sí es complejo y ya eso agrégale los términos, es muchísimo peor. Claro que sí. Nos platicaba sobre los contratos inteligentes. ¿Nos pudieras poner algún ejemplo? Que yo haya visto alguno operando, no. pero me parece que puede hacerse. O sea, ¿qué es lo que significa, o en mi ejemplo, que podemos hacer como contrato inteligente? Lo que tenemos es, estamos generando electricidad todos juntos en el edificio y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a entregar una energía y por esa energía tenemos una transacción que es trazable para todos en el edificio. Imagínate un edificio de estos donde viven 200 familias. Entonces, es trazable para todos, sabes qué fue lo que se vendió y cuál fue el ingreso por esa transacción. Y entonces, en lugar de usar ese ingreso solamente para tu beneficio de consumo de electricidad, vamos a hacer que ese dinero genere más dinero. Vamos a hacer que sea negocio. Y entonces, una vez que se junte un monto de transacciones equivalente a $1,000,000, bueno, ese $1,000,000 en el contrato inteligente que establezcamos es que al $1,000,000 lo que va a pasar es que ese dinero va a pasar directamente a una inversión de un parque fotovoltaico que ahora no va a ser de 500 kilowatts, ahora va a ser de 2 megas, por ejemplo. Y ahora esa inversión es nuestra, es de toda la cooperativa y todos podemos recibir un beneficio por esa inversión. Y entonces hagamos que crezca. Y ese contrato inteligente es justo eso, que se puedan activar. Es como lo que eran los fideicomisos que hacías con los bancos y que ponías un montón de reglas. Pues ahora lo haces a través de contratos inteligentes. Y las reglas tienen que estar muy bien definidas y cuidar mucho de que no te vayas a quedar corto, ¿no? O sea, ¿qué tal si no llegaste al $1,000,000 y te faltó $1? ¿Se queda ahí? ¿Nadie lo puede sacar? ¿Qué hacemos? Hay que tomar en cuenta todo eso. Claro, ¿no? Pues si nosotros fuéramos los inversores
los nuevos desarrollos inmobiliarios, que hay algunas zonas del país donde el crecimiento inmobiliario pues está creciendo exponencialmente, pues sería una excelente opción para incluir dentro de las ofertas de sustentabilidad que se incluyen ahora en estos nuevos desarrollos que ponen pues sistemas de recolección de basura, que incluyen tecnologías como los calentadores solares, los calentadores de paso, albercas climatizadas para toda la comunidad de edificios y de departamentos, calentadas con energía solar. Entonces, es la evolución hacia un nuevo paso, ¿no? Que no nada más inviertan en las ecotecnologías dentro de sus departamentos, sino que también inviertan, digo, dado que el periodo de vida de estas tecnologías son 20 años o más, dependiendo los mantenimientos que se le den, pues es una inversión ganadora, ¿no? Porque incluso pudieras decir, no es que la siguiente etapa, cuando ya juntemos el $1,000,000 que nos propones, a lo mejor buscamos una inversión para algo que requiera todo el mantenimiento del complejo residencial, ¿no? Que a veces son 3,000 casas, ¿no? Entonces, pudiera ser una inversión triplemente ganadora, ¿no? Y lo que comentaba Gladiomar en la mañana, para el regulador es mucho más fácil, porque ya está todo trazable. Lo tienes a través de blockchain, ya sabes qué es lo que sucedió y entonces ya no necesitas una regulación para la generación distribuida colectiva o ya no tienes que estar ahí encima de ellos, ya lo tienes. Haz uso de esas tecnologías, no le des más trabajo al regulador, que haga, que se beneficie también. Entonces ganamos todos. Claro, excelente. Y bueno, pues precisamente el poder incluir todas estas mediciones dentro de los procesos nos van a ayudar a generar no solamente una mejor toma de decisión, sino lo que estamos comentando, que es el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Algo que bien platicas, pues es que el, el gran reto es cambiar también la parte de los paradigmas que manejamos dentro de las organizaciones. Y también dentro de la sociedad, ¿no? Porque también debemos, para que todas estas tecnologías puedan permear, nosotros como consumidores necesitamos comprar todos los productos de estas compañías para que alcancemos precios derivados de la escalabilidad y puedan ser mucho más asequibles, ¿no? Y podamos tener ese futuro más pronto en nuestras realidades. Nidia, pues...